Bien, estas son las llamadas ecuaciones cuadráticas. Nosotros tenemos muchos métodos para trabajar con las ecuaciones cuadráticas. Uno de esos métodos es el método de factorización, el de fórmula general. Hay un método de complexión de cuadrados. Está el método de la división sintética de Ruffini y el método gráfico, que consiste en graficar la función correspondiente a una ecuación cuadrática y a partir de ahí identificar los puntos en lo que la parábola corta el eje X. O sea, el gráfico corta el eje X asumiendo que en esos puntos f de x es igual a 0 y por lo tanto ahí se encuentran las raíces o soluciones de la ecuación cuadrática. Bien, de esos vamos a trabajar en este tutorial con los casos de fórmula general y de resolución por factorización. Los casos de resolución por factorización nosotros solo lo vamos a aplicar, pero no vamos a explicar los métodos de factorización porque ya se explicaron en un tutorial distinto, que el que no lo ha visto yo les sugiero encarecidamente que los vea. Y con respecto a la fórmula general sí le voy a hacer un abordaje primario brevísimo. Primero, la fórmula general es esta bellísima fórmula. Recuérdense que una ecuación de segundo grado tiene forma ax cuadrado más o menos bx más o menos c igual a 0, o sea, cuando f de x vale 0. Y que por lo tanto los coeficientes del término cuadrático, del término lineal y del término independiente son los llamados a, b y c. Cuando una ecuación no está expresada de esta manera, por despeje generalmente la vamos a poder expresar de esa manera. Y luego las soluciones de la ecuación están dadas por menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, asumiendo que a, b y c son los coeficientes de la ecuación cuadrática correspondiente. Ahora, esta expresión que se encuentra dentro de la raíz cuadrada es muy importante, porque si le ponemos un poco de atención, nos puede arrojar mucha información sobre la ecuación con la que vamos a trabajar. Y de hecho es así. Se le llama a esta expresión el discriminante de la ecuación. O sea, esa expresión b al cuadrado menos 4ac, podemos identificar claramente que si la expresión es igual a 0, menos b más 0 es lo mismo que menos b menos 0. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación van a ser iguales, es decir, cuando el discriminante es 0, cuando esa expresión que está aquí adentro es 0, las raíces son reales e iguales. Y aquí hay que aclarar que eso ocurre siempre que nos encontramos al frente de un TCP. ¿Qué más ocurre cuando tenemos un discriminante igual a 0 o cuando estamos frente a un TCP? Que el vértice del gráfico, de la función correspondiente a esa ecuación, va a coincidir con las soluciones de la ecuación, porque de qué otra manera una parábola puede tocar o cortar el eje X una sola vez, cuando toca el eje X con su vértice. O sea que el vértice en este caso coincide con las raíces. Cuando la expresión que está dentro del radical, es decir, el discriminante, es mayor que 0, es decir, un número real positivo, entonces su raíz existe y también es un número real positivo. Por lo tanto, tendremos dos soluciones diferentes, menos b más ese número y menos b menos ese número. Así que cuando el discriminante es un número positivo, las raíces son reales y distintas, y la parábola abre hacia arriba. Finalmente, cuando el discriminante es negativo, ¿qué ocurre cuando tenemos la raíz de un número negativo? Pues un número imaginario. Entonces tendremos menos b más un número imaginario y menos b menos el mismo número imaginario. Por lo tanto, se trata de raíces complejas y conjugadas, porque tenemos la misma expresión que difieren solamente en el signo. Menos b más sobre 2a y menos b menos la expresión imaginaria sobre 2a. Entonces, en este caso, la parábola abre hacia arriba. Pues bien, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo 1. Nos piden que resolvamos esta ecuación de segundo grado por fórmula general, que buscamos el discriminante, la naturaleza, la apertura, los factores, la raíz, el vértice y el gráfico. Pero cuando nos dicen el gráfico se refieren al gráfico de la función correspondiente. Bueno, pues
Entonces lo primero que vamos a hacer, y pasa lo mismo con el vértice, que es de la función correspondiente, es que vamos a buscar el discriminante. En este caso a es igual a 1, que es el coeficiente del primer término, b es igual a 1 y c es igual a menos 2, este valor que es el término independiente. Entonces tengo que el discriminante es igual a b al cuadrado menos 4ac. Eso es igual a 1, que es b al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 2. O sea que eso es 1 más, menos por más, menos por menos, más 4 por 1, 4 por 2, 8. O sea que eso es 9. El discriminante es igual a 9, por lo tanto es un número real positivo, y si es positivo es mayor que 0. Y habíamos dicho entonces, ya aquí tenemos el discriminante, y habíamos dicho que cuando el discriminante es mayor que 0 es porque las raíces son reales y distintas, y esto se llama naturaleza, y la parábola abre hacia arriba. O sea, una parábola que abre hacia arriba será el gráfico. Otra forma de decir que es una parábola que abre hacia arriba hubiera sido esta, y esto se le llama apertura. Luego tenemos que buscar los factores y las raíces. Sucede que cuando trabajamos por fórmula general, lo primero que vamos a encontrar son las raíces. Entonces, ¿cómo encontramos las raíces? Aplicando la fórmula general. En el caso que nos ocupa, las raíces están en menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. O sea, eso es lo que dice la fórmula general. ¿Quién es b en este caso? 1, o sea, será menos 1, o sea, menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 2, sobre 2 por a, que es 1. Por lo tanto, las soluciones serán menos 1 más o menos la raíz de, ya esta expresión que está aquí fue el discriminante, b al cuadrado menos 4ac, lo buscamos, o sea que eso da 9, pero lo pueden comprobar calculando ahí, sobre 2 por 1, que sería 2. ¿Cuál es la raíz de 9? 3, o sea que tenemos menos 1 más o menos 3 sobre 2. Eso significa que hay dos soluciones para x. Tenemos la primera solución, x1, sería menos 1 más 3 sobre 2. Y eso sería 2 sobre 2, que es igual a 1. La segunda solución sería x2 es igual a menos 1 menos 3 sobre 2, que sería menos 4 sobre 2, y que es igual a menos 2. O sea que x1 es igual a 1 y x2 es igual a menos 2. Y esas son las dos soluciones que se estaban buscando. Pues bien, cuando hallamos las soluciones o las raíces por el método de factorización, lo que debemos hacer es escribir esas raíces cuando están así en números enteros con su valor opuesto entre paréntesis igualadas a 0. Y esa es la factorización de la ecuación. De hecho, si nosotros factorizamos la ecuación original, que era z al cuadrado más z menos 2, por un método de factorización, en este caso por a igual a 1, vamos a obtener estos factores. ¿De acuerdo? Raíz del primero. He cometido un breve error, un desliz, porque he estado poniendo x y aquí la variable se llama z, ¿de acuerdo? Pero para todos los fines independientes, para todos los fines prácticos, se grafica como quiera en el eje x, porque es la variable independiente. Tendríamos z menos 1 por z más 2 igualado a 0. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué esta es la forma correcta de factorizarlo?
porque se mantiene el valor de la ecuación. Si sustituimos el valor de z1 en esta factorización, entonces 1 menos 1 sería 0 y 1 más 2 sería 3, pero 0 por 3 sería 0, o sea que se mantiene el valor de la ecuación. De igual manera, menos 2 menos 1 sería menos 3, pero menos 2 más 2 sería 0, y 0 por menos 3 mantendría el valor de la ecuación. O sea que aquí tenemos los factores. Ya hemos buscado las raíces y a partir de las raíces simplemente escribiendo la variable y las raíces con el signo contrario hemos obtenido los factores. Ahora se nos ha pedido también que aparte de factores y raíces busquemos el vértice y hagamos el gráfico de la función correspondiente a esa ecuación. El vértice se encuentra en el lugar menos b sobre 2a, 4ac menos b cuadrado sobre 4a. ¿Quién es menos b? Menos 1 sobre 2 por a, que es 1, fíjense, cuando decimos 4ac menos b cuadrado, esa expresión se parece mucho al discriminante, que lo buscamos acá. Discriminante lo contrario, b al cuadrado menos 4ac. Así que es lógico que si buscamos 4ac menos b cuadrado, vamos a obtener el mismo número pero con el signo cambiado. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer simplemente para demostrar que siempre podemos poner, si ya hemos buscado el discriminante, el menos discriminante. O sea que esa expresión es lo mismo hacerla así que escribirla como el menos discriminante sobre 4a. Pero en esta ocasión lo vamos a buscar. Sería 4ac, 4 por 1 por menos 2, menos b cuadrado, menos 1 al cuadrado, sobre 4a, 4 por 1. Bueno, ¿qué tenemos acá? Que el vértice se encuentra menos 1 medio, 2 por 1 sería 1, o sea que eso está menos 1 medio, 4 por 1, 4 por menos 2 da menos 8, 1 al cuadrado es 1, y 8 menos 8 menos 1 sería menos 9, sobre 4. Como le dije inicialmente, hubiera sido lo mismo escribir menos el valor del discriminante, que era 9. Algunas personas, algunos estudiantes prefieren escribir este valor en términos de decimales, en términos de expresarlo como menos 0.5, 2.25 negativo. Entonces, ¿cómo graficamos la función correspondiente a esta ecuación? Es decir, ¿cuál es la función correspondiente a la ecuación? La función para esta ecuación sería f de x es igual a x al cuadrado más x menos 2. Recuerden que la ecuación era z al cuadrado más z menos 2 igual a 0. En ese valor estábamos asumiendo a f de x igualado a 0. Con eso pudimos identificar los puntos en los que la parábola correspondiente toca el eje x. Aquí he puesto en vez de z, un cambio de variable, a x, simplemente porque en el plano cartesiano es más habitual utilizar como variable x e y. Ahora, como mis raíces, o sea, las raíces de la ecuación están en 1 y en menos 2, es suficiente con que nosotros pongamos, por ejemplo, 1, 2, 3, o sea que estamos asumiendo que cada cuadrícula equivale a media unidad, 0.5. Tenemos que la parábola corta el eje x, o sea que f de x es igual a 0 en 1, que f de x es igual a 0 en menos 2. Estas son las dos soluciones de la ecuación, lo que vamos a graficar. Y el otro punto que es importante graficar, este es el punto 1,0, que es una de las soluciones. Este es el punto menos 2,0, que es la otra solución de la ecuación.
Y por último vamos a graficar el vértice. Recuerden que el vértice estaba en menos 0.5, menos 2.25. Ya habíamos dicho que aquí teníamos menos 1 en y, menos 2, menos 3. O sea que esto es menos 2.5 y la mitad por acá sería menos 2.25. O sea, menos 0.5 sería por acá en x y lo tenemos que hacer coincidir con el valor en y. O sea, trazamos este valor en x en 0.5 y lo hacemos coincidir con el valor en y que está en menos 2.25. Ese punto de intersección es el vértice que está en el lugar menos 0.5, menos 2.25. Y con eso podemos graficar nuestra parábola. Y ese es nuestro gráfico. Pudo haber quedado mucho más bonito, pero es suficiente para ilustrar lo que tenemos.